Balonazo de oxígeno de Oracle que arrastra a todo el sector tecnológico al alza. El Nasdaq vuelve a aparecer cuando más se le necesita y saca músculo para tirar del carro mientras permanecemos a la espera de esos datos macro que todo lo pueden cambiar como siempre. Mañana IPC, pasado PPI. Amigos, tenemos 24 horas para el dato clave que todo lo moverá, y es que en este mercado vibrante el dato clave solo lo es hasta que llega el siguiente y lo cambia. Jerome, ¿qué vas a hacer finalmente? Locura este mundo en el que vivimos, en el que la decisión de un comité todo lo gira, pero así es el capitalismo, ¿verdad? ¿Verdad? Hoy os traigo el resumen de la jornada y respondo a la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué queremos ver mañana para que el mercado mire hacia arriba? O quizá hacia abajo, porque nunca puede llover a gusto de todos. Soy el señor Amarillo y lo que queda de semana va a ser apasionante, amigos. Preparémonos que la cosa se calienta. Arrancamos. Heatmap mixto, el panel de hoy tenemos luces y sombras. Hemos perdido al sector bancario, que veníamos diciendo que era un sector que estaba aguantando bastante bien el tirón, un sector de mucho peso detrás de tecnología. Tecnología sí que la hemos tenido ya al alza con esos resultados de Oracle que han catapultado un poquillo el sector. Nvidia más 1,5, Broadcom más 5,25, wow, AMD más 3 y pico. Los semis siguen sumando. Tenemos también a las grandes, a las Mag 7, Microsoft sumando. Hemos perdido el sector de comunicaciones. Meta y Google no van hacia arriba. Lo que comentábamos de Oracle, importante, que es la que ha arrastrado el sector en conjunto. Amazon más 2,3. Tesla más 4,5. Pero cuidado, cuidado amigos, porque tenemos al sector de la energía que se ha pegado una piñata especial. Menos 1,72. ¿Qué es lo que nos está diciendo el que estemos perdiendo el sector enérgico? ¿Qué es lo que nos está diciendo con respecto a lo saneada o no que está la economía? ¿Qué pasa cuando se cae el consumo de energía en los países? Una buena pregunta. Veremos qué ha pasado con el petróleo. Y es que la catapulta de la tecnología la ha tenido hoy en sus manos Oracle con este pedazo de gap up de un 11,44. Ha cerrado hoy al final del día 11,44% arriba, tremendo porque no era nada fácil de mantener este tipo de gap up en un mercado como el que teníamos. Y no solo eso, sino que el hecho de que haya hecho esta auténtica machada ha sido porque ha tenido unos earnings bastante buenos, ha sorprendido tanto en top line como en bottom line, ha sorprendido en esas ventas y en esos earnings per share, en esos beneficios por acción. ¿Y por qué se ha llevado al sector de la tecnología por delante con él? Pues se lo ha llevado puesto porque, como vemos aquí, ha tenido un muy buen desempeño, y esto ha sido sorprendente, en el cloud. ¿Qué pasa cuando haces un muy buen desempeño en el cloud? Pues que te llevas contigo a tus peers. ¿Quién son los peers de Oracle en el cloud? Pues Amazon, Microsoft y Google, que Google no ha podido porque Google tiene otros problemas con toda la que le está cayendo de regulaciones, y además su sector en concreto no ha tirado, como hemos dicho al principio, pero se ha llevado todo con ella, Oracle, además de los semiconductores. Y es que los resultados han sido verdaderamente buenos, pero bueno, ahí sigue cotizando a unas nada baratas 7 veces ventas. 7 veces ventas, amigos. ¿Cómo lo veis? 7 veces ventas. ¿Baratito? Si me preguntáis a mí, va a ser muy exigente lo que el mercado le va a pedir a Oracle desde este punto en adelante. ¿Y qué pasa con la energía? ¿Qué está ocurriendo con el petróleo? Poca broma, el piñazo que se está pegando desde abril, que lo intentó remar y desde julio no para de caer. Tenemos guerras abiertas, tenemos incertidumbre macroeconómica y el petróleo
no para de caer. Un 23% tenemos aquí desde julio. Casi nada. Desde entonces no ha habido más que más problemas en Oriente Medio. ¿Y qué nos está diciendo esto? Quizás se está viendo más afectado por China, por esa deflación que pueda estar exportando al mundo. Veremos a ver cómo continúa avanzando esto, pero la pregunta ahí es clave. ¿Por qué el petróleo no está subiendo si la economía estadounidense y la economía mundial va tan bien? Y eh, hay guerras además. ¿Por qué no está tirando esto? Pues quizá la respuesta la tiene el bueno de Jamie Dimon, que nos dice que para él la estanflación no es un escenario que podamos descartar. Y es que la estanflación es el peor de los males, en el que el consumidor pierde poder adquisitivo a la vez que los precios continúan subiendo. Los precios siguen subiendo. Y al mismo tiempo que los precios siguen subiendo, la economía o se estanca o crece en menor medida que los precios. En cualquiera de todos estos escenarios tenemos que se pierde poder adquisitivo y tenemos que son escenarios que producen altos niveles de desempleo. Por eso Jamie Dimon alerta al mercado y dice que cuidado, que la cosa no está tan sana como nos quieren hacer creer. Lo podremos ver reflejado en siguientes datos de PIB, si el PIB desciende, o en siguientes datos de empleo, si el empleo se estanca también. Vamos a estar muy atentos a cualquier pista que podamos recibir al respecto para saber si este tipo de alertas, que Jamie Dimon también es un tío muy alarmista, siempre está hablando no demasiado bien, aunque luego su banco siempre hace un performance excelente. Y muchas veces es el más listo de la clase porque aprovecha estas oportunidades para recomprar y para hacer las cosas mucho mejor que los demás. Lo que sí es seguro es que ha sido el artífice de la caída de la acción de su propio banco, que se ha dejado un 5%, se ha ido dejando más a lo largo del día, se ha ido dejando bastante más, pero al final ha cerrado ese 5%. Y bueno, el performance de los bancos de hoy ha sido pues bastante malo. Bastante malo. Tenemos a los dos titanes Goldman Sachs y JP Morgan que han tirado todo hacia abajo. Pero bueno, vamos a echar un vistazo también a qué han hecho los bancos regionales y los bancos regionales también han caído bastante, que esto quita profundidad de mercado y hace que ese índice, ese sector importante que es el del sector financiero, se haya caído. No tanto como Goldman Sachs o JP Morgan, que han caído mucho más que otros bancos. Aquí tenemos los bancos regionales y aquí tenemos a JP Morgan y Goldman Sachs. Pero bueno, decíamos los días anteriores que el sector bancario era un sector muy importante y que les estaba manteniendo y de repente pues pasa a tener peor pinta. Vamos a ver cómo afecta el IPC de mañana a todo esto y si valida o no los temores que hoy ha puesto Jamie Dimon encima de la mesa. ¿Y qué es lo que tenemos mañana y a qué hora? ¿Cuándo empiezan los tambores de guerra? Pues bueno, tenemos mañana miércoles a las 2:30, como nos gusta a todos, antes del mercado, antes de la apertura de mercado, para que se ponga la cosa volátil en apertura, para que haya mucha tensión. Tenemos el IPC y pasado mañana, jueves, tenemos el PPI, índice de precios al consumidor. Mañana, índice de precios al productor pasado. ¿Qué es lo que espera el mercado? El mercado espera 0,2 de subida mes a mes. Esto, pues eso, es un 2,4 al año, que es donde la Fed quiere ver las cosas. ¿Qué es lo que yo creo que el mercado no va a querer ver de ninguna manera? El mercado para mí en este punto lo que no quiere ver es un dato mucho menor. Creo que le asusta más
que se ponga de manifiesto que puede haber deflación en la mesa que no lo contrario. Creo que podría llegar a justificarse un dato un poco mayor, cosa que no creo que pueda pasar de ninguna manera por cómo está el tema del petróleo. Pero bueno, cosas más raras se han visto. ¿Y por qué tengo yo la sospecha de que un dato frío no le va a gustar al mercado? Pues fijaros, lo que ocurrió aquí en el top primero del SP500 fue que tal día como este fue el primer dato bajo, salió negativo de IPC de toda la serie y el mercado lo vendió razonablemente fuerte. Esto ocurrió por aquí. Aquí lo tenemos. Fue el primer dato que mes over mes salió negativo y el mercado lo vendió, cuando en aquel entonces lo que se esperaba y lo que se sospechaba era oye, que cualquier dato que confirmase que se iban a poder recortar tipos sería buenísimo, pero claro, el mercado se mueve en esa fina línea en la que quiere que recorten tipos, pero no quiere que sea por un motivo de ralentización económica. Quieren recortes de tipos, pero que sean porque sean para dar más gasolina al mercado. Entonces el mercado a partir de ahí consiguió hacer un rally de 3 días, pero luego se confirmó un poco que la tendencia era bajista desde ese momento. En cualquier caso, que la inflación haya hecho peak eh, es una noticia buena, es una noticia que ha hecho que los mercados vayan al alza de manera inequívoca. Porque fijémonos, ¿dónde hizo el mercado bottom de ese periodo bajista? Pues lo hizo en octubre. ¿Y con qué dato hizo bottom justo aquí? Pues hizo bottom con el dato de IPC, donde hizo el top de IPC lo vimos en ese mes anterior, este es septiembre, que se publicó por lo tanto en octubre, y con ese dato de IPC es con el que la Fed hizo su Victory Lap, ¿no? Que se dice en inglés, que es esa vuelta de honor, y consiguieron batir a la inflación, o eso es lo que ellos celebraron desde ese momento. Y el mercado desde entonces ha tenido una trayectoria ascendente espectacular. Hemos tenido un rally tremendo que nos ha llevado a estos nuevos máximos históricos. Ha sido un rally de un 60%, tremendo. Y todo ocurrió con ese momento en el que hizo top la inflación y a partir de ahí empezó a caer y a caer y a caer. Así que lo que tenemos es que aquí hizo top la inflación, el mercado hizo rally y aquí sabemos que fue el primer momento en el que hizo un print, sacaron el primer comunicado en el que la inflación se pasó de frenada, el descenso en la inflación. Y ahí el mercado consideró que el problema podría empezar a ser otro. Y a partir de ahí empezó la corrección. Esta subida fue posterior por el carry trade de Japón, que bueno, puede ser más un tema de liquidez y tal, pero desde un punto de vista macroeconómico y factores grandes en juego que mueven el mercado, sabemos que hubo el momento del pic y el momento en el que se pasó de frenada. Entonces, ¿qué nos dice eso de cara a que mañana el print salga demasiado frío? Pues que yo creo que al mercado no le gustaría. ¿Creo que puede salir demasiado caliente de alguna manera? Yo creo que tal cual hemos visto que están las materias primas y el petróleo, me parece poco probable. Y bueno, ya que estamos en el gráfico del SP500, vamos a echar un vistacillo a qué ha pasado hoy en la jornada. Una jornada que para mí es más buena de lo que parece. El SP se ha apuntado un 0,5 arriba o una cosa similar,
pero qué manera de hacerlo. Eso es lo que a veces importa, no tanto el cuánto se ha apuntado, sino el cómo. Y es que veníamos de hacer una vela interna con respecto a esa vela horrible que vimos el viernes y hoy volvíamos a arrancar y nos volvíamos a ir abajo completamente. Fijaros que la barra ha habido un momento que ha abierto, se ha ido completamente abajo y esta es la barra inicial que teníamos hoy en el día. ¿Qué ha pasado a continuación? Pues a continuación ha pasado que esta vela se ha vuelto a ir hacia arriba, dejando toda esa mecha inferior que es un martillazo tremendo. Esta vela es casi lo que se llama un dragonfly, que el dragonfly es esa vela que tiene muy poquito cuerpo en el top y que casi está arriba del todo sin dejar prácticamente mecha superior. ¿Qué significa esto? Pues que bueno, que abres arriba del todo, creas la bajada, pero luego en esa bajada vas secando a los compradores, porque si tú bajas es porque la gente va vendiendo, estamos encontrando compradores, pero si aquí desaparecen los compradores y a partir de ese momento tú empiezas a remar y a remar y a remar y te acabas encontrando con que cierras el día casi arriba del todo, acabas secando a todos los compradores que había en esta zona y esperando a ver esa apertura en el máximo de hoy donde puede mandarlo al día siguiente, porque ya sabemos que aquí compradores en principio no debería de haber, salvo cambio en algo de peso, como podría ser la macroeconomía de mañana, que ya sabemos que está ahí. Así que, ¿qué es lo que quieren ver mañana en el día los bulls, la gente que quiere que esto tire? ¿Qué quieren ver los alcistas? Pues quieren confirmar esta serie de máximos, de mínimos crecientes, con una apertura en cualquier zona de este rango, creas un mínimo creciente y buscar un máximo creciente que si pudiera ser por encima el máximo creciente de esta zona, pues ya te estás garantizando además un cambio de tendencia. Si creas esto, dejas mínimos crecientes, máximos crecientes y además atraviesas ese mínimo decreciente que había dejado ese viernes y cambias completamente la tendencia ya con una serie totalmente distinta, que ya luego podría ser que cierres por aquí, que luego te confirme el PPI, apoyas en esta zona y ya enseguida está la cosa mirando a los máximos históricos a poco que nos despistemos, porque ¿a cuánto nos quedan? No nos queda nada para los máximos históricos otra vez. Es menos de un 3%. Puede ser perfectamente un movimiento semanal que además eliminaría todo esto que habíamos dicho que era una zona de ventas clarísima. Así que veremos a ver, muy importante ese dato de mañana, que desde luego es el que va o a desatascar esto o a volver a darle forma a la estructura bajista. Porque ¿qué querrían ver los bears en este mercado? Pues los bears querrían ver evidentemente lo contrario, que esta zona de ventas en las que ya no hemos encontrado ningún vendedor, mañana de repente aparezcan los vendedores por miedo a esa macro y de repente tienes muchas ventas aquí, puedes incluso, como el dato es pre-market, abrir con gap down, de tal manera que te encuentras que toda esta gente se convierte en overhead supply y tienen que ser vendedores forzados en cuanto la cosa rebote un poco y se podría ver una cosa de este tipo. Abres por abajo, intentan un toque, pero tienes mucha venta ya forzada y enseguida te vas hacia abajo. Y entonces podrías volver a dar validez a la vela de la semana pasada y apuntar enseguida a confirmarla y a ir buscando estas zonas de aquí que ya se pondría la cosa muy fea. No está tan lejos como parece además. Con una macro que valide esta situación te plantas aquí enseguida. Es un 5%, pues es
que el CPI y el PPI validen una cosa u otra. Desde luego, el mercado te está diciendo que tiene muchas más ganas de tirar cuando en 2 días sin macroeconomía el mercado ha intentado ponerse en una posición de volver a atacar rápidamente los máximos. Subida del SPI con respecto a su equal weight y además overperformance del Nasdaq con respecto al SP500. Mercado que se vuelve a poner risk on y mirando a máximos históricos y que mañana y pasado se nos va a confirmar una historia u otra.